Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola. En una decisión que evidentemente intenta congraciarse con el régimen chino, el régimen cubano ha puesto a algunos de sus dirigentes y funcionarios de esa dictadura a estudiar nada más y nada menos que los pensamientos del gobernante chino, justo en momentos en que ese régimen está pidiendo el agua por señas y está buscando que Pekín sea esa tabla salvadora que lo saque de esa imparable crisis para lo que no tiene una respuesta en Cuba. Si quiere conocer todos los detalles de esto, quédese conmigo aquí en este segmento Hoy en Cuba de Univista TV. La gran práctica de la modernización al estilo chino ofrece experiencias valiosas para Cuba. Ambas partes profundizarán la investigación teórica conjunta en temas como la construcción del partido, la gobernanza nacional y la transformación económica. Raúl Castro dio otro paso para intentar que China sea el salvavidas del fracasado socialismo en Cuba, ahora congraciándose aún más con el gobernante chino. El régimen puso a sus dirigentes y funcionarios a participar en un seminario en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno para estudiar nada más y nada menos que el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo, con peculiaridades chinas en la nueva era, irónicamente, en medio de un agravamiento de la crisis que sufren los cubanos precisamente por culpa de la dictadura. Proporciona una guía científica para el desarrollo económico y social de China, aborda la sabiduría de la solución de China hacia la paz y el desarrollo mundiales. El seminario para que los llamados cuadros de la revolución estudien el pensamiento del gobernante chino sobre el socialismo forma parte en los últimos tiempos de más gestos de la dictadura cubana intentando ver si puede saber copiar a algo del modelo chino de férreo y represivo Partido Comunista y una economía de mercado. Este 2025, por ejemplo, el régimen cubano envió a China a varios periodistas oficialistas vinculados al Partido Comunista en la isla para que, supuestamente, conozcan cómo es la vida en esa nación. Ahora, yo te diría que yo he leído mucho, yo estudio mucho los discursos de Xi Jinping, yo estudio mucho los documentos programáticos de China, hemos estudiado el proceso de reforma en China, pero yo creo que hay un grupo de elementos que a nosotros nos abren muchas visiones. Y el régimen de Cuba no tiene nadie que le fíe, no ha pagado sus cuentas nunca, y sus clásicos, otros patrocinadores, además de China, serían Rusia y Venezuela, pues tienen sus propios problemas. En este momento México los está ayudando con el petróleo, pero le quedan muy pocos lugares donde poner la latica para ver si le echan moneda. China es uno, si acaso el único, que estaría en capacidad de hacerlo, caso que pudiese. El propio designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, siguiendo las pautas de su padrino y poder real en Cuba, Raúl Castro, de quien siempre se supo un ferviente seguidor de ese modelo chino, ha puesto en los últimos tiempos en más de una oportunidad China como un modelo económico para la isla en medio de la crisis sin salida en el país. También, por supuesto, como modelo a seguir por La Habana del único partido permitido, el comunista, como instrumento de represión y control de los cubanos, que es lo que más disfruta y sabe hacer ese régimen. También visitamos centros de tecnología donde pudimos apreciar el avance tecnológico que tiene China hoy en día comparado con Occidente, que es abismal. O sea, me he quedado asombrada con el nivel de la tecnología, de cómo optimiza el tiempo, de cómo cuida al ser humano, de cómo te ayuda en tu hogar a mantener, por ejemplo, la limpieza, algo tan básico como eso, en una sociedad que todos los días nos enfocamos más en crecer profesionalmente y casi no tenemos mucho tiempo a lo que es lo individual. Y el otro elemento que tomamos como muy referente es precisamente la relación entre el sector estatal de la economía en un proceso de construcción socialista y el sector no estatal de la economía. Y ahí entonces también tiene que ver algo que China ha desarrollado mucho, conceptual y prácticamente,
que es la adecuada relación de planificación con descentralización y de planificación con las señales, tomando en cuenta las señales de mercado. Pero no creo que el carácter cubano se asemeja a ningún modelo. Creo que el carácter cubano es más bien una improvisación constante, hacer promesas constantes que nunca se van a cumplir. Y no creo que están en capacidad de generar un modelo como tal, sino más bien ellos van escarbando, resolviendo. O sea, el gobierno está igual que la población, resolviendo el día a día para tratar de llegar a mañana, de alguna manera tener algo de electricidad, de alguna manera tener algo de comida. Así que es un caso de patadas de ahogado, eh, de una super emergencia en las cuales el gobierno de Cuba se tiene que aferrar a un hierro caliente si es necesario, con tal de mantener un mínimo de estabilidad en Cuba alimenticia, que es lo que más les preocupa, y obviamente energética. A medida en que se profundizan las penurias económicas en la isla y que el régimen comprueba que ni siquiera grandes potencias como Rusia o China, estrechos aliados políticos, no les regalan nada, como antes hacía el bloque comunista europeo, aparecen más voces que se preguntan a qué modelo, el ruso o chino, se intentaría parecer más la envejecida dictadura cubana, una vez que Raúl Castro pase a su retiro definitivo de este mundo. Justamente como tú has dicho, el carácter cubano no es el carácter chino. Somos muy innovadores para resolver los problemas que se nos presentan, pero esa unidad china de sacrificarse ahora para un futuro, los cubanos ya llevan décadas suponiendo que se estuviesen sacrificando a aquellos que eran fanáticos del régimen y los demás que cada día son más, dándose cuenta que todo eso es falso y no están en disposición de sacrificarse por el partido único, ni mucho menos, ni creen en el partido, ni tienen ninguna esperanza en el partido. La figura en sí de Díaz-Canel no es carismática, es todo lo contrario. Da la imagen de un pincho que fue colocado ahí, pero que no es el que manda. La forma que habla es ridícula y no, tú sabes, a veces un gobierno se puede mantener por el carisma del líder, pero en este caso ya hace muchos años que no existe esa figura carismática. En su intento por buscar ese salvavidas hecho en China, la dictadura cubana no ha dudado un momento en desafiar también a Estados Unidos. La Habana, según han denunciado analistas militares norteamericanos y expertos en seguridad nacional, habría servido cada vez más de puente para la expansión china de sus operaciones de espionaje dirigidas a territorio estadounidense, pese a que el régimen lo desmiente una y otra vez. Bueno, está buscando poder escuchar las telecomunicaciones de Estados Unidos, tal como la vez que mandó el globo que traspasó cerca de todas las bases militares de Estados Unidos. China quisiera poder acorralar a Estados Unidos, algo que le es difícil, pero que lo está intentando con ese famoso proyecto de ellos de franja y ruta. Han hecho un puerto enorme en Perú que se va a conectar por vía ferroviaria a Brasil y al resto de Sudamérica. Se metió en el canal de Panamá hasta que Marco Rubio y compañía lo sacaron de ahí. Se han metido en 150 países, incluso 20 en América Latina. O sea que China activamente pudiera explotar, digamos, el puerto de Mariel, pero bajo esta administración actual de Trump, eso no va a ocurrir. Entonces, lo único que le quedaría a China por hacer es qué puede suministrarle Cuba. Desgraciadamente, Cuba, la agricultura sería un área, pero está totalmente destruida. Tendría que decidir China en tomar a cargo de la agricultura en Cuba o de la explotación de minerales. Tendría que ser una decisión grande y Estados Unidos se va a oponer. En este momento la administración de Trump quiere ejercer
la hegemonía de la doctrina Monroe de nuevo en este hemisferio y explícitamente habla de sacar a los chinos de este hemisferio, así que no les sería fácil explotar algo como el puerto de Mariel ni el mercado de Estados Unidos, pero sí, claro, pueden hacer espionaje y desde luego parte de esta ruta y franja se debe a que China tiene que darle de alimento a 1.400 millones de habitantes y por eso está buscando todo tipo de fuentes de minerales, pero también de agricultura. Le compra a Argentina, le compra el que sea, porque tiene que llenar sus almacenes. Así que eso pudiese ser, pero eso requeriría que tuviera fe el gobierno de China en el futuro del régimen de Cuba y siendo pragmático como es el gobierno comunista de China, estoy seguro que le darían una ayudita, pero de ahí a levantar ese país que está en un hueco muy difícil, no creo que el turismo chino pueda suplir lo que pudiera haber sido el europeo, el canadiense y el americano. Y por cierto, en otra muestra de cómo ese régimen cubano busca por cualquier vía que esa China se convierta en esa tabla salvadora que en un momento determinado ya fue la desaparecida Unión Soviética y el bloque comunista europeo y en años después el régimen chavista. Ahora el régimen cubano acaba de apoyar la nueva política que ha anunciado el régimen chino para América Latina, precisamente cuando Pekín se ha convertido nada más y nada menos que en el segundo socio comercial más importante de esta región. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.